El salón de exhibición de lujo brillaba bajo las intensas luces del techo, como un lugar aparentemente reservado solo para quienes encajaban en ese ambiente. Así que, cuando un hombre negro de mayor edad, vestido con una sencilla camisa de botones y unas mocasines algo gastadas, entró y pasó sus dedos por el capó de un auto deportivo de 6 cifras, una vendedora apenas pudo ocultar su irritación. Hombres como él no pertenecían allí, no eran compradores serios. Pero lo que ella no sabía era que el hombre que tenían delante no era ningún don nadie, era el dueño de todo el concesionario. Y hoy él no estaba allí simplemente de compras. Estaba allí para darles una lección que no olvidarían pronto. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Jonathan John Carter llegó al estacionamiento de Regal Motors, el concesionario insignia de autos de lujo que había adquirido recientemente en el corazón de Westbridge. El sol de la tarde se reflejaba en los brillantes capós de vehículos de gama alta, alineados en perfectas filas, con sus exteriores pulidos destellando bajo el cielo. Tomó una lenta bocanada de aire, escudriñando la fachada del salón antes de bajarse de su auto, un vehículo utilitario deportivo modesto pero bien cuidado, con su pintura azul oscuro, ya algo opaca por la edad. Con 65 años, John era un hombre que había construido su imperio desde cero. Desde las calles de Chicago hasta las salas de juntas de las firmas de inversión más grandes del mundo, lo había visto todo. Comenzó como un joven luchador que apenas llegaba a fin de mes, cerrando tratos de bienes raíces cuando nadie creía en él, y eventualmente su cartera creció hasta convertirse en un imperio de $1.000.000.000. Ahora, poseía desde condominios en altos edificios hasta resorts privados. Pero, a pesar de su fortuna y de su influencia, nunca olvidó de dónde venía. Aprendió desde muy temprano que las personas suelen juzgar un libro por su portada, y hoy estaba a punto de ver hasta qué punto se extendían esos juicios en su nuevo concesionario. Vestido con una sencilla camisa beige de botones, pantalones khaki algo usados y unas mocasines ya bastante gastados, John no parecía en absoluto el típico multimillonario. Y ese era precisamente el punto. Sin una gran entrada, sin autos ostentosos, sin séquito, solo un hombre cualquiera entrando en un concesionario conocido por atender a la élite. Quería observar cómo sus empleados trataban a quienes no esperaban que valieran su tiempo. Al acercarse a las puertas de cristal, tomó en cuenta la escena del interior. El salón estaba impecable, con pisos de mármol pulido que reflejaban la luz del techo, y se percibía un leve aroma a cuero y cera fresca en el ambiente. Algunos empleados se encontraban conversando en voz baja, con posturas relajadas y risas ligeras. Pero algo cambió en el instante en que él cruzó las puertas. El ambiente, que antes resultaba fácil y casual, se tensó. El recepcionista, un joven en un uniforme bien planchado, lo miró brevemente antes de desviar la mirada. Un par de vendedores, cerca de los sedanes de lujo, intercambiaron miradas sutiles, deslizando la vista hacia la ropa sencilla de John antes de continuar su conversación, ahora en un tono más bajo. John ya había estado en situaciones similares antes. Reconocía esas señales tácitas, la forma en que las personas decidían, en cuestión de segundos, quién merecía su tiempo y quién no. Era un juego que había aprendido a manejar hacía mucho tiempo. Caminó con calma, dejando que sus dedos recorrieran ligeramente la elegante carrocería de un coupé deportivo negro azabache. El murmullo de las voces de fondo se suavizó, como si todos esperaran ver qué haría a continuación. Y entonces desde el otro lado del salón apareció ella, Lisa Reynolds, de unos 40 y tantos años, impecable y con la mirada aguda. Todo en ella exudaba autoridad. La elegancia practicada de sus movimientos, la forma en que su blazer a la medida encajaba perfectamente en su figura, y la manera en que se comportaba como alguien que había cerrado tratos de millones de dólares y esperaba cerrar algunos más antes del almuerzo. Un portapapeles estaba ordenadamente metido bajo su brazo, y sus tacones pulidos hacían un leve clic en el suelo mientras se dirigía hacia él. Su sonrisa a primera vista resultaba profesional. Pero John pudo notar la tensión en ella, la manera en que no llegaba a iluminar sus ojos del todo. «Buenas tardes, señor», saludó con una voz suave y mesurada. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?»
John sonrió con naturalidad, manteniendo una postura relajada. Solo estoy echando un vistazo, respondió, gesticulando hacia la fila de autos impecables. La mirada de Lisa recorrió a John de pies a cabeza con la eficacia de quien tiene experiencia. La sonrisa en sus labios no titubeó, pero el cambio en su actitud era inconfundible. Algo sutil, casi imperceptible, pero definitivamente condescendiente. Estos son algunos de nuestros modelos más nuevos, dijo, con un tono neutral cuidadosamente medido, pero con un dejo de desdén educado. ¿Busca algo en particular? John murmuró pensativamente mientras se acercaba a un sedán de lujo plateado. Sus dedos rozaron el frío metal del pomo de la puerta. Bonito auto, comentó. Los labios de Lisa se fruncieron por apenas medio segundo antes de recomponerse. Lo es, concedió. La mayoría de nuestros vehículos requieren una precalificación antes de la compra. Si le interesa algo más, se detuvo, casi imperceptiblemente. Accesible. Con gusto le mostraré nuestro inventario de autos seminuevos. John sintió el peso de esa suposición asentarse entre ambos como un desafío tácito. Levantó la mirada, sereno e inquebrantable. ¿De veras cree que no calificaría? Lisa parpadeó y rápidamente se recompuso, enderezando un poco la postura. Solo intento hacerle ahorrar tiempo, señor. Estos vehículos arrancan en el rango de 6 cifras. John soltó una risa baja, moviendo la cabeza, no con enojo, sino con una calma comprensiva. No era la primera vez que lo subestimaban, y no sería la última. Bueno, dijo, metiendo las manos en los bolsillos, agradezco la preocupación. Pero, ¿por qué no me dice de una vez qué me recomendaría para alguien como yo? Lisa dudó, sorprendida ante la franqueza de su pregunta, pero fue rápida. Años de experiencia le habían enseñado a recuperarse con soltura. Esbozó nuevamente una sonrisa educada y medida. Quizás algo práctico, sugirió. Algo confiable, eficiente en costos. John exhaló lentamente dejando que el momento se extendiera. Él ya tenía su respuesta. Lisa, siempre profesional, no permitió que el silencio se prolongara. Puedo preparar una lista de opciones para usted, continuó de manera breve, ya echando un vistazo a su portapapeles. Ya vuelvo. Se giró y se alejó, y sus tacones volvieron a hacer ese sonido rítmico sobre el piso pulido. John la observó alejarse, y luego volvió a fijar la vista en el sedán plateado, notando su reflejo en el brillante acabado. Su propio rostro le devolvía la imagen. Tranquilo, paciente, reflexivo. Sí. Este iba a ser un día muy interesante. Pasaron unos minutos antes de que Lisa regresara, con un delgado puñado de hojas en la mano, la expresión ahora más afilada y la sonrisa más contenida. El ambiente a su alrededor había cambiado. Ya no se trataba solo de descuido, sino de impaciencia, de irritación casi palpable. Se detuvo a pocos pasos de John, extendiendo los papeles como si fueran una especie de ofrenda de paz. He preparado algunas opciones, dijo de manera brusca, con voz cortante. Estas están más al alcance, confiables, eficientes y sobre todo accesibles. John tomó los papeles sin apartar la mirada de ella. Se percibía algo en sus ojos, una frustración tácita, como si detestara tener que dedicar su tiempo a este asunto. ¿Al alcance?, repitió con voz firme. ¿Y qué le hace pensar que estas son las opciones correctas para mí? Lisa dejó escapar una pequeña y aguda exhalación, esa que ocurre cuando apenas se está conteniendo la paciencia. Mire, dijo cruzándose de brazos, llevo haciendo esto desde hace mucho tiempo. Sé reconocer cuando alguien está fuera de su elemento. John levantó una ceja, manteniéndose sereno. ¿Fuera de mi elemento? Sí, replicó ella con brusquedad, notándose cómo su tono profesional comenzaba a agrietarse. No sé en qué clase de juego cree que se está metiendo, pero no tengo tiempo para esto. Tenemos compradores serios en este salón, personas que no están aquí para perder mi tiempo pretendiendo que pueden costear algo que no pueden. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y sin filtros. A su alrededor, algunos empleados ya notaban la tensión, miradas sutiles se intercambiaban, y el murmullo de las conversaciones disminuía paulatinamente. La energía en el salón se volvió cada vez más densa con cada segundo que pasaba. John inclinó levemente la cabeza como si ponderara sus palabras. Entonces, permítame aclarar, dijo despacio, su voz calmada pero cargada de una presencia innegable. Me miró, examinó mi ropa, la forma en que llegué aquí y decidió que yo no valía su tiempo. Lisa soltó una carcajada resignada, rodando los ojos. Anda ya. No se haga el tonto, no es como si no supiera cómo funciona esto. Esto no es un simple lote de autos usados. Esto es Regal Motors, nuestra clientela,
La verdadera no entra por la calle luciendo como... Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. John dejó que el silencio se extendiera, observando cómo ella se movía ligeramente, con los dedos apretando el portapapeles con demasiada fuerza. Estaba enojada, pero no con él. No, era el tipo de enojo que surge cuando alguien se da cuenta, un poco tarde, de que ha sobrepasado un límite. Pero Lisa no era de las que retroceden. Aún no. ¿Sabe qué?, dijo, bajando la voz como para dejar en claro que era la última vez que tocaría el tema. No necesito justificar mis instintos. Hago esto diario. Cierro tratos todos los días. Sé perfectamente quién es serio y quién solo está perdiendo mi tiempo. Así que, a menos que esté pensando en dar un depósito de inmediato, ya terminé aquí. John exhaló lentamente, asintiendo para sí mismo, como si hubiera escuchado exactamente lo que necesitaba oír. Bueno, dijo, metiendo los papeles en el bolsillo, en ese caso me gustaría hablar con el dueño. Lisa soltó una risa genuina y casi incrédula. ¿El dueño? ¿Está bromeando? John no titubeó. No, Lisa negó con la cabeza, riéndose en voz baja para sí misma. El dueño no está disponible para visitas casuales. No tiene tiempo para lidiar con... Hizo un gesto impreciso con la mano, buscando la palabra adecuada. Esto. John sonrió, lenta y sabiamente, antes de sacar su teléfono del bolsillo. Bueno pues, dijo marcando, supongo que lo llamo yo mismo. La sonrisa confiada de Lisa vaciló. ¿Perdón? John acercó el teléfono a su oído. Sí, soy yo, comentó con naturalidad, girándose ligeramente para hablar. Estoy en el concesionario. Todo está bien, solo un pequeño malentendido. ¿Podrías avisar al dueño de que estoy aquí? En el momento en que colgó y volvió a guardar el teléfono, se volvió hacia Lisa, con una expresión imperturbable. Llegarán en breve, afirmó. La confianza de Lisa, tan afilada hace apenas unos momentos, ahora titubeaba. La irritación en sus ojos persistía, pero se mezclaba con algo más, algo peligrosamente cercano a la incertidumbre. Alrededor, otros empleados dejaron de fingir que no escuchaban. Algunos intercambiaron miradas. Incluso el recepcionista en la recepción se enderezó sutilmente prestando atención. Lisa enderezó los hombros. ¿A quién acaba de llamar? John no respondió de inmediato. Escaneó el salón, los altos techos, las paredes de cristal y los autos de lujo reluciendo bajo las luces. Finalmente, volvió a mirarla, con un semblante casi juguetón. Supongo que ya lo sabremos, dijo. Transcurrieron unos minutos, pero el salón parecía congelado en el tiempo. La tensión se aferraba al ambiente como la humedad antes de una tormenta densa y opresiva. Lisa permaneció rígida, con los brazos cruzados, intentando mantener el filo de su autoridad, pero algo se notaba ahora, algo debajo de la superficie, una chispa de inquietud. Su confianza, que antes parecía inquebrantable, comenzaba a mostrar grietas. Alrededor los empleados susurraban en tonos apagados, lanzando miradas furtivas al hombre que acababa de hacer una llamada que, por alguna razón, había puesto a todos nerviosos. John Carter, sin embargo, se mantenía exactamente como era, tranquilo, firme y paciente. Había aprendido hace mucho que el silencio podía ser tan poderoso como las palabras, que dejar a la gente incómoda a veces revelaba más que presionarla. Así que esperó, con las manos en los bolsillos y la mirada recorriendo el salón de lujo, como un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Las puertas de cristal se abrieron de par en par, y el sonido de zapatos bien pulidos haciendo clic sobre el piso de mármol rompió el silencio incómodo. Michael Harris, el director regional de Regal Motors, entró, luciendo un impecable traje azul marino con movimientos decididos. Era un hombre acostumbrado al control, al orden, a que todo en su dominio funcionara a la perfección. Y sin embargo, en el instante en que vio a John, su expresión serena se transformó en algo totalmente diferente. Señor Carter, dijo, su voz resonando en la sala con una mezcla de calidez y urgencia. No esperaba verlo hoy, señor. Es un gusto tenerlo aquí. John correspondió el apretón de manos con soltura, observando cómo la realización se extendía lentamente entre el resto del ambiente. Los empleados se pusieron rígidos. El recepcionista enderezó su postura. Un joven vendedor que hasta hace poco se apoyaba despreocupadamente en una vitrina, de repente se puso de pie con total atención. Pero nadie reaccionó como lo hizo Lisa. Casi se le cayó el portapapeles. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Miró de Michael a John y volvió a mirar, como tratando de recomponer algo que simplemente no encajaba. Mientras tanto, Michael dirigió la atención hacia ella, y su actitud profesional se tornó visiblemente más fría. Lisa,
dijo en un tono breve sin la sonrisa de antes. Veo que ya conoce al señor Carter. La forma en que lo dijo no dejaba lugar a dudas. No, señor, no usted, señor Carter. Un título, un nombre que tenía peso. Un nombre que pertenecía al dueño del concesionario a quien ella había estado menospreciando durante los últimos 10 minutos. El rostro de Lisa se tornó pálido. Yo no me había dado cuenta, balbuceó con voz más baja, muy alejada de la autoridad cortante que había mostrado momentos antes. ¿No tenía idea? Michael la interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Que él era el dueño?, dijo con voz calmada pero con un dejo incuestionable de decepción. Que él es el hombre que firma sus cheques de pago. Que él es la razón por la que Real Motors existe en esta ciudad. Lisa abrió la boca, pero no logró articular palabra alguna. No había nada que decir. Finalmente, John rompió el silencio. Está bien, Michael, dijo con tono mesurado. Creo que Lisa y yo simplemente empezamos con mal pie. Lisa tragó saliva, asintiendo rápidamente como si esperara aferrarse a la línea de ayuda que John le ofrecía. Yo le ofrezco una disculpa sincera, señor, dijo con una cortesía forzada que daba paso a algo más crudo. No quise. John levantó una mano para detenerla. ¿No quiso qué, Lisa?, preguntó con voz calma y casi amable, pero cargada de un peso innegable. ¿No quiso asumir? ¿No quiso dirigirse a mí con el respeto que se da a los hombres que entran aquí con trajes a la medida y relojes de oro? El cuello de Lisa se contrajo mientras tragaba saliva. La sala quedó absolutamente en silencio. Todos los empleados observando, conteniendo la respiración. John dejó que el momento se prolongara antes de continuar, bajando la voz lo suficiente como para que todos se inclinaran para escuchar. Dígame algo, Lisa. Si yo no fuera el dueño, ¿me habría tratado de forma distinta? ¿Habría hablado con el mismo respeto con el que se dirige a los hombres que entran aquí con trajes confeccionados y accesorios ostentosos? Los labios de Lisa se abrieron, como queriendo replicar, defenderse, decir algo que pudiera deshacer el daño, pero no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. John asintió, como si eso fuera todo lo que necesitara oír. Luego se volvió hacia Michael. «Reúnan a todo el personal en la sala de juntas», dijo con autoridad tranquila. «Tenemos que conversar sobre la forma en que se conducen las cosas aquí». Y así, como de un salto, se rompió la burbuja. Los empleados se pusieron en movimiento, murmurando entre sí en voz baja, mientras se dirigían hacia la moderna sala de juntas con paredes de cristal en el fondo del salón. Lisa dudó apenas un instante antes de seguirlos. Su postura notablemente distinta ahora, los hombros menos encorvados, los pasos menos seguros. John no tenía prisa. Caminaba despacio, echando un último vistazo al salón como si lo viera por primera vez. Había venido hoy para comprender la cultura de su concesionario. Ahora la entendía a la perfección, y estaba a punto de cambiar. La sala de juntas en Regal Motors fue diseñada para impresionar. Con paredes de vidrio que iban del piso al techo, se podía contemplar el elegante salón. La mesa de roble pulido brillaba bajo una iluminación empotrada suave, y las sillas de cuero, lujosas y costosas, recordaban a todos quienes se sentaban allí que formaban parte de algo exclusivo. Pero hoy, la sala se sentía más pequeña. La habitual atmósfera de confianza y control había sido reemplazada por algo más pesado, algo no dicho. Una tensión que apretaba a cada uno como el peso inminente de una tormenta. John Carter se colocó a la cabecera de la mesa, con las manos descansando suavemente sobre su superficie, y dejó que su mirada recorriera a los empleados ya sentados. Algunos se retorcían incómodos en sus asientos, otros evitaban el contacto visual. Incluso Michael Harris, el director regional, quien se había ubicado cerca de la puerta con los brazos cruzados, parecía más recatado de lo habitual. Y luego estaba Lisa. Su postura era notablemente distinta de antes. Con el portapapeles ahora abrazado a su regazo como si fuera un escudo. John exhaló lentamente, permitiendo que el silencio se extendiera lo justo para hacerse notar. Luego habló. «Gracias a todos por acompañarme con tan poca anticipación», dijo con voz calma y mesurada, sin necesidad de gritar, pues su sola presencia era suficiente para exigir atención. Para quienes no lo sepan, mi nombre es John Carter, y desde el trimestre pasado soy el único dueño de Regal Motors. Unos murmullos recorrieron la sala. Algunos empleados, claramente recién llegados, se miraron entre sí como si descubrieran por primera vez a quién servían.
Otros, que ya sabían del cambio de propiedad, pero nunca habían visto a John en persona, se enderezaron como reconociendo de pronto la gravedad del momento. John dejó que eso calara por un momento antes de continuar. Hoy vine por una razón, no para armar un escándalo, no para poner a prueba a nadie. No vine a jugar juegos, dijo, dejando brevemente que su mirada se posara en Lisa antes de volver al grupo. Vine porque quería ver cómo funciona este concesionario cuando nadie está prestando atención. ¿Cómo se trata a un cliente que entra sin cita, sin traje de diseñador, sin joyas ostentosas? Simplemente alguien que quiere comprar. El silencio era tal que hasta el leve zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Y seré honesto con ustedes, continuó, enderezándose y mostrando una expresión imperturbable. Lo que experimenté hoy fue decepcionante. Lisa se tensó. Algunos empleados dirigieron miradas hacia ella, pero nadie dijo nada. Fui juzgado antes de poder siquiera hablar, prosiguió John con voz firme. Desestimado, menospreciado. Y esto no vino de una sola persona. Apenas crucé la puerta, vi las miradas, sentí el cambio de energía. Algunos de ustedes asumieron de inmediato que no pertenecía aquí. Se sintió un nuevo murmullo, suave pero inconfundible. Unos cuantos empleados intercambiaron miradas incómodas, pero John aún no había terminado. Y aquí está el asunto, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esto no se trata solo de mí. Porque si yo, alguien que es dueño de este lugar, puedo ser tratado de esa manera, ¿qué dice eso de cómo tratamos a otros clientes? A esas personas que entran queriendo comprar, dispuestas a hacerlo, pero que no encajan en una lista imaginaria de lo que debe ser un verdadero comprador de autos de lujo. El silencio retomó su dominio. Entonces una voz tímida se hizo escuchar. Chris, un vendedor joven de unos 20 y tantos años, levantó ligeramente la mano antes de hablar con cautela. Señor Carter, comenzó, creo que la mayoría de nosotros intenta tratar a los clientes de manera justa, pero, a veces, bueno, se detuvo. A veces es difícil no hacer suposiciones. John lo observó por un momento y luego asintió. Aprecio tu sinceridad, Chris, y tienes razón. Todos tenemos prejuicios. Es parte de la naturaleza humana. El problema no es tenerlos, el problema es dejar que esos prejuicios dicten la forma en que tratamos a las personas. Chris asintió lentamente, procesando las palabras. John se enderezó de nuevo y con un tono un poco menos pesado, pero manteniendo la firmeza, continuó. Este concesionario se ha forjado una reputación de excelencia. Pero la excelencia no se trata solo de los autos que vendemos, sino de la experiencia que ofrecemos. Y de ahora en adelante, esa experiencia se edificará sobre el respeto, la inclusión y la equidad. Se notaron movimientos. Algunos empleados se enderezaron, otros levantaron la mirada. La tensión inicial se transformaba en comprensión, en asentimiento. Finalmente, la mirada de John se posó en Lisa, quien había permanecido en silencio, con una postura tan rígida que sus dedos apretaban tanto el portapapeles que parecían tornarse blancos. John no la reprendió inmediatamente. En lugar de eso, le dio espacio. Lisa, dijo después de una pausa, su voz más suave pero sin perder autoridad, quiero darte la oportunidad de hablar. ¿Tienes algo que decir? Por un segundo, ella no se movió. Luego, despacio, exhaló, dejando que sus hombros se hundieran ligeramente, como si por fin sintiera un peso invisible. Cuando habló, su voz era más baja que antes. Cometí un error, admitió. Te juzgué mal, y por ello lo siento de verdad. John no reaccionó de inmediato. Dejó que sus palabras flotaran en el ambiente, dándoles el peso que merecían. Finalmente asintió. Gracias por decirlo, respondió. Espero que esta experiencia sea una lección para todos, no solo para ti. Porque el cambio comienza con la rendición de cuentas. Lisa asintió levemente, dejando que su agarre en el portapapeles se aflojara un poco. John volvió a dirigirse al grupo. De ahora en adelante haremos cambios. Implementaremos nuevos programas de capacitación para asegurarnos de que cada persona que cruce estas puertas sea tratada con dignidad. Sin excepciones, añadió, dejando que sus palabras se asimilaran. Si alguien tiene algún problema con ello, este es el momento de decirlo. Nadie habló. El silencio en la sala no era solo sumisión, sino una mezcla de comprensión y acuerdo, el reconocimiento de que algo debía cambiar y que ya estaba cambiando. John dejó que la calma se prolongara por un instante antes de asentir. Muy bien, dijo. Entonces, regresemos al trabajo. Los empleados comenzaron a levantarse y se respiraba una energía distinta. La tensión había mutado, seguía presente,
pero ahora venía acompañada de un propósito y dirección nuevos. Lisa, que permanecía sentada, dudó un momento antes de ponerse en pie. Miró a John, abrió la boca como queriendo decir algo más, pero finalmente simplemente asintió y se dirigió hacia la puerta. John la observó alejarse y luego se volvió hacia Michael, quien permanecía cerca de la entrada con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. «Organicemos una reunión con el personal la próxima semana», dijo. «Quiero que todos sepan lo que se espera de ahora en adelante». Michael esbozó una pequeña sonrisa cómplice. «Así se hace, jefe». John exhaló lentamente mientras echaba un último vistazo a la sala de juntas ya vacía. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Sabía que transformar toda una cultura requería más que una sola conversación. Pero hoy era un muy buen comienzo. John Carter salió de la sala de juntas y volvió al centro de Regal Motors, recorriendo el salón con una serena determinación. La atmósfera, antes tensa, empezaba a transformarse. Los murmullos se volvían conversaciones más productivas, y los empleados retomaban su trabajo con una energía renovada. No había duda, lo que había ocurrido en esa sala había dejado huella. Si ese impacto se traduciría en un cambio duradero, aún estaba por verse. Pero John sabía de una cosa con certeza: lo habían escuchado. Caminaba despacio y con paso deliberado, observando el espacio con nuevos ojos. Había entrado al concesionario horas antes como un desconocido, alguien a quien el personal había desestimado sin pensarlo. Pero ahora lo miraban de forma diferente. No solo por saber quién era, sino por algo más profundo: respeto, quizás incluso comprensión. Mientras se dirigía hacia el piso del salón, su atención se posó en una escena cerca de la entrada. Lisa estaba detrás de un podio, conversando con un cliente. No cualquier cliente, un joven de aproximadamente 30 años, vestido de manera casual con jeans y una camiseta blanca sencilla, con zapatillas algo desgastadas y el cabello levemente despeinado. Si John hubiera entrado antes y viera a ese mismo hombre solo en el salón, sabría exactamente cómo hubiera actuado Lisa. Antes, ella lo habría juzgado al instante, descartándolo con el mismo tono condescendiente que empleó con John. Pero ahora Lisa se mostraba con una postura distinta, más abierta, participativa. Escuchaba atentamente mientras el joven hablaba, asentía, formulaba preguntas y se tomaba el tiempo de entender lo que buscaba en lugar de asumir que ya lo sabía. John esbozó una leve sonrisa. Una pequeña victoria, pero aún así una victoria. Giró y se encaminó hacia la entrada principal, solo para encontrar a Michael Harris esperándolo con los brazos cruzados y esa sonrisa cómplice de siempre. «Nada mal», dijo Michael. «Ni siquiera fue necesario despedir a nadie». John se rió suavemente moviendo la cabeza. «Nunca fue mi estilo», respondió. Michael volvió a mirar el salón. «¿Realmente crees que cambiarán?» John dudó un momento, deslizando la mirada hacia Lisa, observándola un poco más antes de volver a enfocarse en el resto del personal, en la forma en que interactuaban entre sí. «No tienen otra opción», finalizó. «Porque de ahora en adelante, este lugar será diferente». Michael exhaló y asintió con la cabeza. «Pues, si alguien puede hacer que eso suceda, eres tú». John no respondió, pero en su semblante se percibía una determinación firme. Había pasado toda una vida demostrando que podía hacer cambiar la opinión de los demás, convirtiendo las dudas en combustible para construir imperios a partir de oportunidades desaprovechadas. Cambiar la cultura de un solo concesionario no era más que otro reto. Y a él le encantaban los retos. Al empujar las puertas de cristal y salir al fresco aire de la tarde, el sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el patio repleto de vehículos de alta gama. Los mismos autos que, horas atrás, Lisa había asumido que él jamás podría costear. No tenía nada que probar, ni a ella ni a nadie en ese edificio. Pero el día de hoy no se trataba de probar nada. Se trataba de cambiar algo, y tenía la sensación de que así lo había logrado. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.